Génesis 2:4, leo de la Biblia textual. Esta es la escritura del origen de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Ahora voy a leer Génesis 2:4 de la Septuaginta. Este es el libro de la Génesis del cielo y tierra cuando se originaron. Hermanos amados, paz del Señor, vamos a avanzar en poder entender y comprender un poco más este libro tan precioso que es el libro de Génesis, donde están las sementeras de la Biblia. En la reunión anterior estuvimos considerando la primera tablilla, la historia de los cielos y de la tierra, y mostramos los primeros 2 versículos al Dios creador. Mostramos cómo el Espíritu Santo, a través del compilador de la Biblia, que fue Moisés, tenía la intención de establecer un punto importante y significativo. Y el punto importante y significativo es que el creador de todas las cosas visibles e invisibles es Dios, Elohim. Y Dios creó a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo, y vemos la operación del Espíritu Santo en el versículo 2. Entonces, en la reunión anterior miramos el versículo 1 y el versículo 2, cómo la tierra estaba sin forma y deshabitada, y luego el Espíritu Santo empezó a hacer un movimiento vibratorio. Miramos cómo la mayoría de comentaristas creían que ese movimiento que hacía el Espíritu Santo en medio de la faz de las aguas era un movimiento vibratorio y en círculo, circular, para empezar a darle orden a la masa acuosa que el Señor utilizó al principio como base para la creación. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar la primera tablilla, ya lo dijimos anteriormente, va de Génesis 1:1 a Génesis 1:35. Vuelvo y digo, entonces los hermanos me preguntarán, hermano, pero si mi Biblia Génesis 1 termina en el versículo 31. Pero resulta que la idea de la primer relación, la primer tablilla, la idea es que los 7 días, 6 días de creación y el 7º día de Shabbat. Entonces la idea en Reina y Valera en el 2:1 todavía no ha terminado los 7 días. Entonces por eso creo que Génesis 1:31, 1:32 es el 2:1, 1:33 es el 2:2, 1:34 es el 2:3 y 1:35 es el 2:4. Ahí termina la historia de los 7 días, ¿sí? Entonces, por eso vamos a estudiar los 7 días de la creación, aunque el 7º día no se creó nada. Por eso se llama hexamerón, los 6 días de la creación. Hexa de 6 en el griego y hemerón día. Ese fue el nombre que le dieron los escritores patrísticos cuando interpretaron los 6 días de la creación. Orígenes le llamó así, hexamerón. Ambrosio de Milán tiene un escrito donde interpreta los 6 días de la creación. Después de ello vinieron los capadocios, Basilio, Gregorio de Niza, y Agustín de Hipona también les dio el mismo nombre, hexamerón. Entonces lo que vamos a estudiar hoy es el hexamerón, los 6 días de la creación más el 7º día que es reposo, Shabbat. Bien, quiero leer Hermenéutica Bíblica de José Martínez en la página 266. Ya lo leímos anteriormente, quiero que lo volvamos a leer. Hemos de subrayar que las narraciones prehistóricas del Génesis no tienen por objeto ilustrarnos científicamente respecto del origen del universo o al principio y desarrollo inicial de la raza humana desde un punto de vista rigurosamente histórico. Su finalidad es eminentemente teológica. Entonces, cuando hablamos de teológica es que está centrado en la revelación de Dios.
Eso es lo que trata de hacer Génesis 1. No es un postulado científico, es precientífico y es teológico. Naturalmente, los postulados de la Biblia nunca van a chocar con la ciencia. Naturalmente, ¿qué es la ciencia? La ciencia es cuando se estudia repetitivamente algo y entonces se llega a una conclusión, es un estudio científico. Pero recuerde que hay estudios que no son científicos, la evolución, porque no se puede comprobar. ¿Bien? Entonces, cuando estamos hablando de científico, estamos hablando de algo estudiado y comprobado. ¿Bien? Vamos a leer Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11, versículo 3. Voy a leer de la Biblia de las Américas, Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. ¿Sí? Este versículo nos enseña que la fe da un claro entendimiento al creyente sobre la creación del universo y la organización del universo. Esta palabra universo en el griego es la palabra que significa edades, aionos, ¿sí? Y habla del universo de espacio y tiempo. Las edades fueron creadas por el poder de la palabra de Dios. Los tiempos fueron creados por el poder de la palabra de Dios. Y traigo la Biblia de las Américas porque cambia un poco con Reina y Valera, donde dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido, aquí dice fue preparado. Esa palabra preparado, katertisi, significa equipar y tiene el sentido de preparar algo para un fin determinado. ¿Qué quiere decir? Que el universo fue preparado con el propósito de que Dios llevara a cabo un plan. La tierra tiene un propósito y la tierra tiene el propósito donde Dios va a desarrollar su plan. Por eso el énfasis de las escrituras no es Marte, no son los demás planetas, no es la luna. Por eso el énfasis de la Biblia es la tierra. ¿Sí? Entonces nosotros creemos por fe que el universo fue creado y organizado. ¿Por qué digo organizado? Porque la palabra katertisi habla más de la organización de lo creado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el universo? Según la fe, lo que entendemos por fe, es una perfecta organización que ha sido puesta en orden. Fue llamado a existir por medio de la palabra del Señor. Por eso dice en Génesis, que lo vamos a ver, y dijo Dios. Así fue llamado a la existencia, la creación. Y el universo fue preparado, ¿por qué? Por la palabra del Señor. O sea, el universo visible no fue hecho de ningún material invisible. El universo visible fue llamado a la creación por un acto del poder creativo de la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y Reina y Valera dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, el acto creador vino a la existencia. Cuando Dios hace ese acto creador, vino a existir aquello que antes no existía. Dios no utilizó algo que no se veía para producir lo que se ve, sino que lo que no se veía, dice ahí el texto, que Dios utilizó para producir lo que se ve, eso que no se veía es la palabra. Lo que no se veía fue lo que Dios utilizó para crear todo, y eso que no se veía es su palabra creadora. Es su palabra de autoridad.
Por eso el Creador pronunció y dijo Dios, sea tal cosa, y fue. Eso fue lo que utilizó el Creador para crear todas las cosas. Entonces, Génesis 11, Hebreos 11:3 nos explica Génesis 1. Nosotros lo entendemos es por la fe. Creemos que Dios creó todas las cosas. Naturalmente Dios nos da detalles de la creación tan minuciosamente, nos dice solamente lo que necesitamos para la revelación divina, pero creemos por fe que Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Listo? 2. Viene uno de los problemas interpretativos del libro de Génesis. La mayor discusión que ha existido entre los comentaristas y teólogos es: ¿son días literales los 7 días de Génesis 1? ¿O son días alegóricos o son días simbólicos? Siempre ha existido en el cristianismo esa interpretación. Naturalmente, la interpretación de que los días si son alegóricos, simbólicos o literales no es una doctrina fundamental del cristianismo, al no ser fundamental en el sentido de que no afecta los fundamentos de la iglesia si usted lo entiende como simbólico o lo entiende como figurado o alegórico. No afecta el fundamento de la iglesia si usted lo entiende como días literales, ¿cierto? Entonces, vamos a explicar un poco en la historia de la iglesia y aquí nos vamos a demorar un poco para hablar acerca de qué es lo que entendemos por los días de la creación. En los primeros tiempos de la iglesia, los primeros escritores, como Justino, el filósofo mártir, Ireneo de Lyon, entendieron que los días de Génesis 1 del Hexamerón pudieron haber sido largos periodos de tiempo, basándose en el Salmo 94. ¿Lo ha leído? ¿Se acuerda? Para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces ellos utilizaron ese salmo para interpretar los días de Génesis como largos periodos de tiempo. Después, más adelante, Orígenes, ya en el siglo III, el biblista alejandrino, que fue el defensor del método de interpretación alegórica, porque la escuela de Alejandría se caracterizaba por dar interpretaciones alegóricas, él dijo que en los días no eran literales, sino que esos días tenían que interpretarse alegóricamente, ¿cierto? Más adelante, Agustín de Hipona siguió las ideas de Orígenes diciendo que los días no podían interpretarse literalmente, sino alegóricamente, pero Agustín añadió algo más. Él dice que Dios creó el mundo entero en un instante, todo en un instante. ¿Bien? ¿Qué pasó con Orígenes y Agustín? Al no considerar los días como literales, era porque ellos tenían una influencia filosófica. Los dos eran filósofos y sus interpretaciones siempre estaban impregnadas de la filosofía. Y en ese tiempo era una obligación filosófica asignar a Dios una actividad creadora que no tenía relación con el tiempo. Por eso es que ellos no lo entendían en los días como 24 horas de tiempo solar, ¿cierto? El pensamiento de ellos estaba muy influenciado por la filosofía griega. Ellos no fueron afectados por especulaciones científicas como en nuestro tiempo, sino por la filosofía griega. Luego vinieron los teólogos medievales, en los tiempos de Tomás de Aquino, ¿cierto? Y también siguieron el camino de Agustín interpretando los días como algo alegórico, ¿cierto? Muchos de los teólogos medievales basaron su interpretación en pensamientos extrabíblicos y filosofías fuera de la Biblia, ¿cierto? Llegamos al tiempo de la Reforma. Lutero sostuvo que los días de Génesis 1, los 6 días, los 7 días, eran días literales de 24 horas.
Lutero dijo así: afirmamos que Moisés habló en sentido literal y no alegóricamente ni figuradamente, lo que vale decir que el mundo con todas sus criaturas fue creado en 6 días literales. ¿Bien? Existen 3 posiciones interpretativas acerca de cómo entender los días de Génesis 1, los 6 días. Vamos a leer el libro de El conocimiento bíblico de John Warburg. Él dice, con respecto a la palabra día, que es John, no el hermano, sino John, se ha sugerido varias interpretaciones. 1, que los días de la creación se refieren a extensas etapas geológicas anteriores a la presencia del hombre sobre la tierra. O sea que un día era una etapa geológica larguísima, podía durar miles de años. 2, que esa es la teoría día-era, que un día era como una era con muchos millones de años. 2, que los días son periodos de 24 horas en los que Dios reveló sus hechos creativos. Ya les voy a explicar qué significa eso. Y 3, que son días normales de 24 horas, literales, ¿cierto? Bueno, ¿por qué no creo que la primera interpretación sea correcta? La teoría de día-era, ¿cierto? Esta teoría acepta que en ese tiempo de periodo lo que vivía en la tierra fue muriendo, ya sean animales, ya sean la creación de las plantas. Entonces, ¿qué pasa con esta postura? Que contradice diametralmente la Biblia. Porque la Biblia enseña en Romanos 5:12 que la muerte entró al mundo ¿por quién? Por un hombre. Antes de que Adán pecara no existía la muerte. Entonces, esa teoría día-era no creo que sea tan exacta. La segunda teoría tampoco creo que sea correcta, la teoría de días de revelación. O sea, esta teoría dice que Dios no creó el mundo en 6 días literales, pero reveló y explicó al hombre en 6 días literales. O sea, esta teoría no sabe en cuánto tiempo Dios creó al hombre, pero que se la reveló al hombre en 6 días. Un poco forzado, ¿cierto? Y 3, yo creo que la teoría que se ajusta más al testimonio bíblico de cómo interpretar los días de Génesis 6, creo que es la interpretación literal de 24 horas. Vuelvo e insisto, si usted interpreta como algo alegórico, simbólico o espiritual o literal los días de Génesis 1, no está afectando las doctrinas fundamentales. Por eso entre los eruditos y comentaristas no se ponen de acuerdo en entender si son días literales o días simbólicos espirituales, ¿cierto? Por ejemplo, José Martínez, que es un muy buen exégeta, él no cree en la interpretación días literales de 24 horas. Y él utiliza el medio de interpretación histórico-gramático cultural. Pero él dice cuando llega a Génesis 6, dice que los días no son días de 24 horas. Ahora, quiero presentar 9 argumentos a favor de la interpretación literal de días de la creación. 9 argumentos. Vamos a demorarnos un poquito. 1. Vamos a considerar que hay un argumento que nos muestra cómo se debe interpretar Génesis por el tipo de literatura que es Génesis. Comparándolo con los signos de la Biblia, el relato de Génesis 1 no es un himno. Comparándolo con las parábolas de la Biblia, el relato de Génesis 1 no es una parábola. Comparándolo con la poesía de la Biblia, el relato de Génesis 1 no es un poema, porque no tiene las características de poema. Comparándolo con la liturgia de los cultos, el relato de Génesis 1 tampoco es una liturgia de cultos. Al compararlo con varias clases de forma literaria, el relato de la creación no es ni metáfora, ni cuento, ni parábola, ni poesía, ni nada por el estilo. Entonces, cuando sabemos qué tipo de literatura es Génesis, sabemos cómo podemos interpretarla. Si yo sé que los salmos es poesía hebrea,
si sé que los proverbios es poesía hebrea, yo ya sé cómo tengo que interpretarla, porque hay unas normas de interpretación para la poesía hebrea. ¿Listo? Dice un escritor, el relato de la creación en Génesis es un registro histórico en prosa, escrito con estilo rítmico, informando correctamente qué sucedió en la creación de los cielos y de la tierra, indicando el tiempo cuándo aconteció, describiendo el proceso de cómo fue hecho e identificando el ser divino que es quien lo realizó. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y quién? Entonces, el tipo de literatura de Génesis nos ayuda a saber cómo interpretarla. Y por ser un registro histórico en prosa, nosotros debemos interpretarlo como un texto narrativo. ¿Bien? 2. Segunda consideración o segundo argumento a favor de la interpretación de días literales de la creación. La consideración de los comentarios bíblicos. La mayoría de los mejores comentarios bíblicos de Génesis, casi todos apuntan a días de 24 horas. Y entre ellos está el hermano Washmani en su libro El misterio de la creación. Él dice que son días de 24 horas. Tercer argumento, consideraciones de lexicografía y diccionarios. Los más reconocidos lexicones y diccionarios de hebreo del siglo XX afirman que el término día de Génesis 1 lleva el propósito de comunicar un día de 24 horas, un día solar. 4. Consideraciones basadas en la semántica. ¿Será posible que el término día en Génesis 1 tuviera un significado figurado o debe entenderse en base a las normas de la semántica como un día literal? Quinto argumento, consideraciones basadas en el uso de numerales. ¿Cómo así? Ya les voy a explicar. En este argumento, ahorita me quiero detener un poquito más porque es un fuerte argumento. Cuando la palabra John, día, es empleado junto con un numeral, 1, 2, 3, 4, que esa palabra John con numeral se repite 150 veces en el Antiguo Testamento. Se refiere, cuando viene John día con un numeral, se refiere invariablemente a un día de 24 horas. Esa es la regla casi normal del Antiguo Testamento, a excepción de un texto escatológico de Zacarías 14:7, ¿cierto? Sexto argumento, consideraciones basadas en el uso del artículo. Artículo acá es el, la. El término día es usado en hebreo sin el artículo en cada día de la creación, excepto el sexto día. Porque en el hebreo, cuando va el sexto día, sí dice el sexto día. En cambio, en los otros dice día 1, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto. Y cuando llega el sexto, dice el sexto día. Y cuando llega al séptimo, también dice el séptimo día. ¿Listo? Entonces, el término día es usado en el hebreo sin el artículo en cada día de la creación, excepto en el sexto día y en el séptimo día. Sobre la base de esta observación sintáctica del hebreo, el primer día y el sexto día de la semana de la creación tienen el objetivo de ser definidos por tener el artículo, el sexto día. Entonces ese artículo nos ayuda a entender que debemos verlo como algo bien definido. ¿Qué? Un día, el sexto. Séptimo argumento, consideraciones basadas en los términos tarde y mañana. Y mire que los términos tarde y mañana también aparecen en los 3 primeros días, cuando no está todavía el sol o la lumbrera mayor. El relato de la creación fija los linderos de tiempo con la expresión tarde y mañana. Están en todos los días. La frase rítmica y hubo tarde y mañana, por eso es que el tipo de literatura hablaba que también fue escrita rítmicamente. La frase rítmica de hubo tarde y mañana provee una definición de día de creación. El día de creación se define como el que tiene tarde y mañana, un día literal.
Se debe tener claro que la expresión tarde y mañana tiene que tener el mismo significado de cada una de las 6 veces que se usa. Usted no puede interpretar del cuarto día al sexto día tarde y mañana diferente que del primer día al tercer día. Del primer día al tercer día tiene que interpretar tarde y mañana de la misma manera que lo va a hacer entre el cuarto, quinto y sexto. No es exegético si lo interpreta diferente. ¿Bien? Tarde y mañana es una expresión de tiempo que define cada día de la creación como día literal. No tiene otro significado. 8. Octavo argumento. Consideraciones basadas en los pasajes que usan el sábado en el Pentateuco. Esto es muy importante. Esto arroja mucha luz. El uso del sábado en 2 pasajes del Pentateuco se refiere a días literales de la creación. Y eso nos da a entender cómo Dios lo entendió y cómo quería que nosotros entendiéramos los días de la creación. Vamos a leer los textos. Éxodo 20, versículo 8. Cuando está hablando de las 10 palabras. Éxodo 20, versículo 8. 8, 9 y 10 y 11. Éxodo 20, versículo 8. Mire cómo dice, póngale cuidado a su Biblia. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí está hablando del ciclo de días que tenemos los seres humanos, en este caso Israel. Israel tenía que trabajar 6 días y descansar el séptimo. Y está utilizando como base los días de la creación. ¿Bien? Noveno argumento y último. Consideraciones basadas en la secuencia de eventos. La creación de vegetación con semillas y con árboles frutales se realizó ¿en qué día? En el tercer día, ya lo vamos a ver. Muchos tipos de vegetación requieren insectos para la polinización. ¿Estamos de acuerdo con eso? Los insectos se crearon ¿en qué día? Quinto día. Si la sobrevivencia de este tipo de plantas que necesitaban insectos para su polinización dependía de su fertilización para subsistir y continuar, y del sol, entonces sería un serio problema si los días de creación fueran largos periodos de eras. Entonces, por ejemplo, se creó las plantas en el tercer día. Entonces hay una planta que necesita polinización, o las plantas todas necesitan del sol. El sol se creó en el cuarto día y los insectos en el quinto. Entonces, si fueran largos periodos de tiempo, ¿cómo harían estas plantas? Una era, millones de años ahí la planta sin polinizarse, sin sol. Entonces, un tipo de planta pues que necesita eso no hubiera sobrevivido. Naturalmente pues Dios lo sustentó hasta el día siguiente del sol y hasta el otro día siguiente de la creación de los insectos. ¿Listo? Quiero hacer énfasis en el argumento de uso de numerales, porque creo que es uno de los argumentos más fuertes que habla de la creación, de los días de la creación. Vamos a leer el libro de La Tierra Primitiva de John Whitcomb, página 26, dice: a pesar de que la palabra hebrea para día, John, se usa casi 2000 veces en el Antiguo Testamento, solo en raras ocasiones se puede referir a un periodo de tiempo más largo que 24 horas. Y aún así, solo si el contexto lo exige. Ejemplo, el día del Señor. En ese contexto no se puede interpretar como un día de 24 horas. No obstante, cuando el adjetivo numérico aparece junto a la palabra día, se conoce 200 casos en el Antiguo Testamento, su significado siempre está restringido a 24 horas. Es decir, primer día, segundo día.
Y hay un paralelo de eso, ustedes lo pueden leer después en Números 7, del 12 al 18. Y el conocimiento bíblico de John Walvoord, para hablar acerca de este mismo aspecto, dice: a favor de este tercer punto de vista, días de 24 horas, está el hecho de que donde quiera que aparece en el Antiguo Testamento la construcción gramatical del término John, día, precedido por el adjetivo cardinal, primero, segundo, tercero, etcétera, significa un día de 24 horas. Asimismo, el entendimiento normal del cuarto mandamiento sugiere esta misma interpretación. Entonces nosotros hemos entendido, junto con muchos hermanos, que los días de Génesis 6 son de 24 horas. Vuelvo e insisto, si algún hermano lo quiere interpretar alegóricamente, simbólicamente o tipológicamente, no afecta a las doctrinas fundamentales, pero creo que hace más justicia al texto interpretarlo día de 24 horas. ¿Bien? Entonces, como ya colocamos la base de qué creemos de los días, vamos a ver del día 1 al día 3. Voy a utilizar la Biblia textual, pero la tercera edición, para conocer todo el Génesis 1. ¿Listo? Vamos a leer el primer día, versículo 3 al versículo 5. Génesis 1, versículo 3 al versículo 5, primer día. Entonces dijo Elohim: haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Y llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Fue la tarde y fue la mañana, día 1. ¿Bien? Ya sabemos nosotros que en el versículo 2 el espíritu se movía vibrando y dando vueltas en círculo sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo. Ya lo vimos, ¿cierto? Y ese movimiento en vibración y en círculo lo empezó a hacer el Espíritu Santo para establecer orden en la creación, para que la vida pudiera empezar a florecer, y establece ese orden en una serie de 6 días. El séptimo lo vamos a ver, pero no hace parte del hexaemerón, porque en él no creó Dios nada, solo reposó. Usted mira que cada día comienza con la frase y dijo Dios, y termina con la frase y fue la tarde y fue la mañana, día tal, ¿cierto? ¿Qué sucede? Cada día resuelve la situación del versículo 2, donde no había orden y no había habitante, estaba vacía. Entonces Dios, para iniciar el orden de su creación, en los días 1 al 3, divide esa oscuridad desordenada en 3 reinos ordenados: reino del tiempo, reino del cielo y reino de los mares, ¿cierto? Y en los días 4 al 6, Dios llena la tierra vacía con las criaturas, porque primero estaba desordenada, sin forma, luego la organiza, y del 4 al 6 la llena porque estaba vacía. Creo que era el proceso de creación. ¿Listo? Entonces vamos a interpretar Génesis 1 dejándole decir al texto lo que el texto dice. Es la mejor forma que podemos interpretar. ¿Listo? Bueno, en el versículo 3 tenemos el primer registro de la Biblia de Dios hablando. Y dijo Dios. ¿Listo? Sea la luz. ¿Qué luz es esta? Ninguno de los comentaristas se ponen de acuerdo en decir qué luz es esta. La mayoría de comentaristas que consulté, todos difieren en qué tipo de luz es esta. Unos la alegorizan demasiado, ¿cierto? Otros la crean, que es una luz que se crea, y otros es una luz que se manifiesta. Estas son las 3 tipos de interpretaciones que hay acerca de la luz. Quiero leer varios comentarios acerca de qué es la luz. Henry Morris, en su libro, dice, mira lo que dice él de la luz: sea la luz. Recuerda que estaba en la oscuridad. Recuerda que había tinieblas, aguas, había oscuridad, tinieblas, y en eso Dios dijo, sea la luz.
Entonces tenemos que interpretarlo desde un punto de vista que, primeramente, literal, porque estamos hablando de la creación, no era una luz alegórica, ¿sí? Ahora, Pablo después, para hablar de la luz que nos iluminó, le da una segunda lectura a Génesis 1, en 2 Corintios 4, pero su primera lectura es literal. Henry Morris dice: la presencia de ondas de luz visible implica necesariamente todo el espectro electromagnético. Más allá de las ondas de luz visible se encuentran por un lado la luz ultravioleta y la luz infrarroja y otros fenómenos de onda larga, que esto es lo que dice el doctor Armando Alducin. Él dice que es la luz electromagnética. Otro escritor dice: luz. Cuando Dios dice sea la luz, dice, es la energía en el universo para disipar la oscuridad. O sea que para este escritor luz es la energía que disipó la oscuridad. Otro escritor dice: la presencia de la luz visible parece implicar la totalidad de las fuerzas electromagnéticas, nucleares y gravitacionales. Muy parecido a Morris. John Whitcomb, en su libro La Tierra Primitiva, dice: el segundo cielo del espacio exterior estaba totalmente vacío y por tanto oscuros hasta que Dios creó una luz astronómica temporalmente localizada en el cielo para comenzar el ciclo día-noche o noche y día, porque esa luz, cuando se separa, hace que se pueda empezar a hablar del ciclo tarde y mañana. Entonces tiene que ser una luz que iluminó lo que Dios estaba creando para que pudiera ver el ciclo de tarde y de mañana. Bien, Keili Delitzsch, uno de los comentaristas hebreos del Antiguo Testamento muy bueno, dice: esta es la luz elemental solar o luz material, en distinción de las luces o portadores de la luz, cuerpos de luz como el sol, la luna, las estrellas creadas en el cuarto día. Entonces él habla de una luz elemental solar o luz material. El hermano Gino Gianfrancesco: esta luz se refiere a la luz cósmica, lo que en todo el universo produce luz a partir de lo que había caos. Para el hermano Gino es una luz cósmica que iluminó el universo. Charles Reedy dice que la luz no es el sol, sino alguna fuente de luz fuera de la tierra. Con referencia a esa luz, la tierra al rotar completaba un ciclo de día y noche. Y otro escritor dice que esa luz proviene de Dios, porque recuerde que la Biblia dice que Dios es luz. Cuando la Biblia dice que Dios es luz, es para hablar del carácter de Dios, y en él no hay tinieblas. En el contexto que viene hablando de Primera de Juan, es que Dios es un ser apartado de todo mal, de todo pecado, es puro, es limpio, ¿listo? Pero naturalmente Dios es un ser luminoso, llamémoslo así, porque también lo dicen los otros escritores de la Biblia. Entonces dice que esa luz proviene de Dios, manifiéstese la luz, esa luz de Dios, y viene a la creación, ilumina la creación, ilumina todo el universo, alumbra la tierra. Entonces la tierra, esa manera como estaba, rotando, en ese estado acuoso que estaba, completa el ciclo de tarde y mañana. Tenemos que decirlo así para poder hacerle justicia al texto. ¿Listo? Mire lo que interpretan los diferentes comentaristas acerca de la luz, ¿cierto? Que es la luz cósmica, que es la luz electromagnética, ¿cierto? Que es la luz energía, ¿cierto? Una energía que iluminó el universo. Y la otra interpretación, Dios iluminando con su luz, una luz que empieza a disipar las tinieblas, una luz que ilumina la creación y empieza por esa luz a haber una separación y empieza el ciclo de tarde y mañana. ¿Bien? Y vio Elohim que la luz era buena. ¿Quién es el que puede determinar lo que es bueno? Solo Dios. Entonces, todo lo que Dios hace es para su gloria y por eso es bueno. Todo lo que Él hace es para su gloria. Ya lo vimos en Apocalipsis 4, ¿cierto? Y hizo Elohim separación entre la luz y la oscuridad.
Esta palabra separación se repite varias veces en estos 3 primeros versículos. Una de las obras que Dios hace siempre es separar. Vamos a empezar a mirarlo, ¿cierto? Entonces hizo una separación de la luz. Cuando dijo que haya la luz, estaba la oscuridad, recuerde que estaba todo en oscuridad, y empezó Dios a separar la luz de la oscuridad. ¿Bien? Y llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Ahora esa luz universal, porque también es la luz del sol, esa luz cósmica, esa luz que viene de Dios, Dios le llama día. O sea que en el universo, al mismo tiempo, hay día y hay noche. Donde hay luz, hay día. Donde hay noche, hay oscuridad, ¿cierto? ¿Y a qué le llamó Dios noche? A las 12 horas de noche, todavía no estaba el sol, pero había un periodo al cual Dios le llamó noche, lo que está en oscuridad, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que se utiliza por primera vez la palabra día, pero no habla del día de 24 horas, ¿cierto? Aquí la definió como luz, para distinguirla de la oscuridad que se llama noche. Entonces, en el universo, todo, hay siempre luz y hay siempre oscuridad. En todo el universo en estos momentos. Y lo que es oscuridad es noche y lo que es luz es día en el universo, en todo el universo. Hay regiones del universo donde el ser humano no ha llegado. Y termina, y fue la tarde y la mañana, ¿cierto? Así termina el primer día de Dios, con ese colofón. Fue la tarde y la mañana, en todos termina de la misma manera. ¿Listo? Henry Morris, hablando de tarde y mañana, dice: tal arreglo cíclico, luz tinieblas, claramente significa que la tierra estaba rotando sobre su eje y que había una fuente de luz a un lado de la tierra correspondiéndose con el sol, aun cuando el sol no había sido hecho, ¿cierto? Entonces la tierra, como enseña Morris, pudo girar sobre su eje antes del 4.º día. Al girar sobre su eje se podía establecer la distinción de tarde y noche, que se menciona acá en el versículo 5. Fue la tarde y fue la mañana. Ojo, ya existía el tiempo. El tiempo comienza cuando Dios comienza a crear. Ya existía. Cuando Dios crea espacio, tiempo y materia. No tenemos que entenderlo para poder entender por qué los 3 primeros días hay tarde y mañana. El tiempo no comienza con el sol y con la luna. El tiempo comienza cuando Dios sale de sí mismo y empieza a crear las cosas. Ahí empieza el tiempo. Sino que ya tenemos más exactamente el tiempo, digamos, de 12 horas de día y 12 horas de noche con la rotación de la tierra, el sol y la luna, ¿cierto? El primer día de la creación se completó cuando el periodo que se llama tarde iniciaba y terminaba, y cuando el periodo que se llamaba mañana iniciaba y terminaba, ¿cierto? Entonces ese constante cambio de luz, tinieblas, produjo día y noche sobre la tierra. ¿Bien? John Whitcomb, otra vez en su libro La Tierra Primitiva, dice: debemos suponer que los 3 primeros días de la semana de la creación eran de la misma duración que los últimos 3 días astronómicamente fijos, porque exactamente las mismas frases descriptivas se usan para cada uno de los 6 días, adjetivos numéricos y la fórmula tarde y mañana. Y los 6 días están agrupados juntos en Éxodo 20 para que sirvan como modelo para la semana de trabajo de Israel. El hecho de que el sol no fuera creado hasta el 4.º día no hace de los 3 primeros días periodos de tiempo indefinidos, porque el primer día Dios creó una fuente de luz fija ubicada en el firmamento, en referencia a la cual la tierra girando pasaba a través del mismo ciclo día-noche, como lo ha estado haciendo desde la creación del sol. Y termina el texto: fue la tarde y la mañana, día 1. Ese día 1
Recuerde que va hasta los 7 días. Y son números cardinales y no ordinales. Acá está la profesora, los profesores saben de eso, ¿cierto? Cuando se usan para ordenar se llaman ordinales y cuando se usan para contar se llaman cardinales, ¿cierto? El número cardinal dice cuántos de algo, como 1, 2, 3, 4, 5. Y el número ordinal nos dice la posición de algo en la lista, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿cierto? Y mire que cómo le llama Dios al día. No lo llama por nombres, lo llama por números. Día 1, ¿cierto? Día 1, día 2, día 3, día 4. El paganismo hizo que llamaran diferente a los días y a la creación. Por ejemplo, en inglés, Sunday, día del sol, ¿cierto? El martes, día de Marte. Mercurio, miércoles, día de Mercurio. Júpiter, los planetas. Saturno, día de Saturno. Entonces, la criatura, que fueron los planetas, las estrellas, se volvieron objeto de adoración para los hombres y le colocaron nombres y los adoraron. Pero en portugués es más bíblico. En portugués no se llaman por nombre los días. En portugués es primera feira, segunda feira, tercera feira. Solamente sábado es el que tiene nombre de sábado, pero el resto, los días en portugués son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿cierto? No tienen nombres paganos. Entonces, Dios llamó al día 1, cardinal, ¿cierto? Entonces, conclusión del día 1. Empieza el orden de Dios. La gloriosa luz de Dios, la energía, limita la oscuridad, separa el día de la noche. Dios establece el orden del tiempo y empieza el reino del tiempo. Ahí empieza el tiempo. El tiempo no empieza con el sol y la luna. Empezó en el mismo momento de la creación. La mayoría de los comentaristas lo dicen. Segundo día, Génesis 1:6 a 1:8. A leer de la Biblia textual. Y dijo Elohim: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y estableció separación entre las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban encima de la expansión, y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde, y fue la mañana, día segundo. Otra vez, número cardinal. Bien. Elohim, ¿qué dijo? ¿Por qué hay que hacer un firmamento, una expansión, un espacio, una bóveda en la tierra? Porque todo era una masa acuosa. ¿Recuerdan lo que dijimos? Agua. Entonces, en el primer día la tierra todavía, por ser una masa acuosa, era informe, no estaba apta para ser habitar. Entonces, ¿qué quería Dios en su plan soberano? Preparar la tierra para que el hombre, que es su corona de la creación, la habitara y Dios pudiera desarrollar su plan ahí. La tierra era toda agua. Por eso en Génesis 1:2 dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Recuerda que eso era lo mismo que aguas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces la tierra era una esfera de agua, llamémoslo así, ¿cierto? Y ahí nos ayuda a entender lo que la ciencia enseña hoy. ¿Qué enseña la ciencia? Que el 70% de la superficie del mundo está cubierta de agua. ¿Cierto que sí? El 30% restante es la masa continental. Mares, los océanos, las aguas subterráneas, los acuíferos, los glaciales, los ríos, los arroyos, los casquetes polares, cubren el 70% de nuestro planeta. Y si pasamos eso a kilómetros, serían 510 millones de kilómetros cuadrados de la superficie de la Tierra.
O sea que la Biblia está diciendo algo que la ciencia descubre: agua, ¿cierto? Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Los falsos profetas, estos ignoran voluntariamente que en tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y preste atención, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Sí lo ve? Entonces la tierra era una masa acuática, llamémoslo así, acuosa, ¿cierto? Y durante la primera parte de la creación dice Pedro que, revelando lo que dice Génesis, Dios agrupó aguas superiores, aguas inferiores, e hizo una bóveda. Esa es la expansión, es el firmamento, ¿cierto? Y esas aguas de arriba y aguas de abajo quedaron distribuidas. Las de abajo quedaron en reservas subterráneas, en ríos, en lagos, en mares, ¿cierto? Pero vamos a Génesis 1:6. Y dijo Elohim: haya expansión en medio de las aguas y separe aguas de las aguas, ¿cierto? Entonces la tierra era una capa profunda de agua. Y algunas de esas aguas quedaron arriba cuando se separaron, y unas quedaron abajo, ¿cierto? Unas quedaron por encima, incluso de la esfera de la tierra, ¿cierto? Y esa palabra donde dice expansión o firmamento, es la palabra hebrea raquilla. El verbo viene de raquia, pero en el hebreo aparece raquilla, ¿cierto? Y raquilla es un sinónimo de espacio. O sea, lo que dijo Dios en medio de esa esfera giratoria de agua es que dijo: haya un espacio, como una bóveda. ¿Listo? Y esa bóveda es el cielo atmosférico. Ya les voy a explicar que hay un versículo que nos lo aclara. Listo. Entonces, se hizo como una cámara de aire en la tierra que no estaba, ¿cierto? Y Dios hizo una división de esa masa de agua y quedó como un espacio en la mitad, aguas abajo, aguas arriba. Verso 7, e hizo Elohim la expansión y estableció separación entre aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban encima de la expansión, y fue así. Entonces las aguas que quedaron abajo, Dios las utilizó para proporcionar vida a los habitantes de la tierra, ¿cierto? Y las que estaban arriba en el cielo atmosférico, también las utilizó como una capa para proteger la tierra, ¿cierto? Un escritor dice que el proceso de separación posiblemente se implementó convirtiendo una porción de agua líquida en estado de vapor, tal vez mediante la aplicación de la energía divina. Entonces quedaron aguas arriba en forma de vapor y quedaron aguas abajo en forma de caverna, en las aguas subterráneas, en los ríos, en los mares, ¿cierto? Entonces, hay algo que las separaba y es el espacio, es la bóveda, ¿cierto? Y mire que las aguas que quedaron arriba fueron después lo que se utilizó para desatar el diluvio. Las cataratas de los cielos fueron abiertas por esas aguas, se quedaron arriba, ¿cierto? Entonces esas aguas superiores, porque aguas superiores, aguas inferiores, ¿cierto? De ese depósito es de donde vendría el diluvio que Dios utilizó para para hacer juicio a los moradores de la tierra y salvar a Noé con su familia. Y luego dice el texto: y fue así. Claro, porque lo que Dios dice, se hace, hermano, sin lugar a dudas, ¿cierto? 8, llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde, y fue la mañana, día segundo, ¿cierto? Entonces, esta bóveda, esa expansión, ese espacio,
Dios le llamó ¿qué? Cielos, que es la expansión de espacio sobre la tierra. Y el versículo 20 nos dice que el cielo es el espacio donde vuelan las aves. Versículo 20. Entonces dijo Elohim: bullan las aguas seres vivientes y ave que vuele sobre la tierra, en la expansión de los cielos. ¿Sí ve? O sea que esa expansión de los cielos es el espacio donde vuelan las aves. El versículo 20 lo aclaró muy rápidamente. ¿Listo? Ahora, sé que algunos hermanos utilizan este día para utilizan una interpretación basándose en que Dios no dice que era bueno, porque en este día Dios no dice que era bueno. Entonces unos hermanos dicen muy serios: bueno, Dios dice que no es bueno porque ahí estaba el maligno en los cielos. Resulta que cuando miramos la Septuaginta, voy a leer el versículo 1, 8, acá sí aparece el término bueno. O sea que el escritor, el que tradujo la Septuaginta, el hebreo que tenía en sus manos, cuando lo tradujo sí decía: y vio Dios que era bueno. Versículo 8. Y llamó Dios al firmamento cielo, y vio Dios que era bueno. Y hubo tarde, y hubo mañana, día segundo. ¿Cierto? Entonces, según la Septuaginta, sí era bueno el segundo día. Conclusión del día 2. Entonces está la bóveda entre las aguas separadas, agua de arriba, agua de abajo, aguas superiores, aguas inferiores, y hay una bóveda que separa las aguas. Y la bóveda son los cielos. Esos son los cielos, donde vuela el ave, ¿cierto? Y esa bóveda divide el agua del caos por la mitad. Recuerden, estábamos viendo, ¿cierto? Ahí entonces se crea el reino del cielo y de los mares. Recuerda que hablamos del reino del tiempo, ahora el reino del cielo y de los mares. Día tercero, Génesis 1, 9, va hasta el 13, vamos a leer primero 9 y 10. Dice: y dijo Elohim: reúnanse las aguas debajo de los cielos en un solo lugar y muéstrese lo seco. Y fue así. Y llamó a lo seco, y a lo seco llamó Elohim tierra, y a la reunión o al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Elohim que estaba bien. ¿Listo? ¿Qué pasó con las aguas inferiores que estaban debajo de los cielos? Eran océanos que no tenían orillas. ¿Sí? Agua. ¿Sí? Entonces, en este tercer día de la creación, Dios vuelve a hacer otro acto de división. En el primer día, ¿qué hizo? Separación de luz de la oscuridad. En el segundo día, ¿qué hizo? Separación de las aguas del firmamento, de arriba y de abajo. Ahora, en el tercer día, la tierra seca de las aguas de abajo. O sea, hace una división entre la tierra seca y las aguas. El hermano Washmani dice acerca de este versículo: a pesar de que las aguas se habían dividido por encima y por debajo del firmamento, la tierra en este momento todavía estaba cubierta de agua. Todavía no había terreno seco, ¿cierto? Entonces vemos otra vez el agente poderoso de la palabra organizando la creación, dándole orden porque estaba desordenada. Únanse las aguas de la tierra y aparezca la tierra seca. Entonces, al momento de unirse las aguas en un solo lugar, empieza a hacer algo: la tierra seca a manifestarse. Todo es agua, y cuando entonces la agua empiezan a moverse en un solo lugar, lo seco empieza a manifestarse y empieza a subir a las montañas, la tierra, ¿cierto? Es la primera vez que vemos la tierra seca en lo que estamos viendo de capítulo 1 de Génesis, ¿cierto? Entonces las aguas de abajo fueron juntadas en un lugar común, ¿listo? Los mares, los ríos, ¿cierto? Entonces, al juntarse, pudieron haber bajado, la tierra empezó a subir, otras partes de la tierra se hundieron también. ¿Por qué cree que debajo de los mares usted encuentra tierra todavía? ¿Cierto? Y cuando las aguas empezaron a dispersarse y a juntarse, ¿qué sucedió? Apareció Erez. ¿Qué es eso?
tierra. Apareció la tierra, el continente de la tierra. Entonces dice Dios, muéstrese lo seco. Entonces se levantó sobre el nivel de esas aguas lo seco, por la palabra de Dios, naturalmente. Y a eso seco, ¿cómo llamó Elohim? Tierra, Erez. Y al conjunto de las aguas, ¿cómo llamó? Mares. El hecho de Dios llamar las cosas en la creación habla de la autoridad que tiene Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el Erez. Algunos geólogos le llamaron a eso la Pangea. Gino le llamaba Erez Adama. O sea que la tierra era un solo continente, un solo pedazo de tierra en la creación. Usted hay veces no se ha puesto a mirar los mapas y ha visto que si se pudieran juntar, calzan de alguna manera. Es porque hubo una división después. Se cree que en los tiempos de Peleg la tierra se dividió de esa manera en esos continentes, pero antes era Erez Adama, un solo pedazo de tierra de continente en la tierra. Bien. Y ahora viene en este mismo tercer día la fertilización de la tierra. Así hemos visto cómo Dios va avanzando en organizar y preparar la tierra como un hábitat adecuado para el hombre, que es la corona de la creación. Versículo 11, 12 y 13 dice: entonces dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, y árbol frutal que dé fruto, el interlineal dice productor, sobre la tierra según su especie, y cuya semilla esté en él. Y fue así. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semilla según su especie, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él según su especie. Y vio Elohim que estaba bien, y fue la tarde y la mañana el día tercero. ¿Qué vemos acá? Que Dios le proporciona por su palabra, por su Hijo, fertilidad a la tierra. Es por el decreto divino que la tierra produce árboles, hierba verde, planta para alimentar las criaturas. El Hijo de Dios fue el que colocó sobre la tierra todos los géneros de pasto, de hierba, de árboles frutales. Ojo, y esas plantas, esos árboles y estas hierbas estaban en un estado de adultez. De adultez. Como Adán cuando fue creado, Adán fue creado en un estado adulto. Y la pregunta es, ¿Adán tenía ombligo? No. A él no se lo cortaron. Él ya apareció como un adulto, naturalmente, sin las marcas de crecimiento que tienen todos los seres humanos. Entonces, yo también creo, como algunos comentaristas, que estas hierbas, estos árboles, fueron adultos y no tenían las marcas de los anillos de crecimiento que tienen los árboles, ¿cierto? Y ya tenían la semilla en ellos para reproducirse según su género. Dios con su poder los mantuvo vivos con su luz. Recuerde que había una luz antes del siguiente día, que era el cuarto, ¿cierto? Dios habló a la tierra y la vegetación comenzó a existir. Y cada uno de estos organismos, escúcheme hermano, tenía en su ADN una semilla. O sea, tenía un mandamiento en su semilla, un ADN, y ese ADN iba a decir qué es lo que iba a producir. Entonces, por ejemplo, la manzana que me produce, la fresa que me produce. Entonces, al aparecer esta frase acá, según su género, me da a entender que cada una de estas plantas, árboles, tiene la información genética ordenada por Dios para reproducirse según su especie. Por eso en la Biblia no existe la evolución, porque hay un código genético en el ADN nuestro y el de
y el de la creación, ya sea animal, vegetal, para reproducirse según su especie. Por eso para nosotros no existe la evolución. Algunos creyentes hablan de la microevolución, eso es diferente, pero la evolución de la macroevolución, ¿cierto? Y vio Elohim que esto era ¿qué? Bueno. La satisfacción divina, solo Él sabe lo que es bueno. ¿Listo? Conclusión del día 3. Las aguas bajo el cielo se reunieron en un lugar y el suelo o la tierra seca apareció. Ahora Dios está estableciendo el reino de la tierra. Y esa tierra emerge de las aguas que estaban acuosas, una masa acuosa. Entonces, por un acto creativo de Dios, ¿qué hace? Hace surgir de la tierra las plantas y los árboles frutales con semillas. Y en los 3 días se organiza la tierra, que estaba como sin forma y vacía. Ahora es tiempo de llenar la tierra porque está vacía. Entonces va a llenar los reinos que hizo inicialmente: el reino del tiempo, el reino de los cielos, del mar y el reino de la tierra. Y los va a llenar con habitantes desde el día 4 hasta el día 6. ¿Listo? ¿Qué aprendemos nosotros de estos versículos? Porque debe tener un aspecto práctico en nuestra vida. 1. El universo no es eterno. Todo cuanto existe tuvo su origen en el Creador, en Dios, Elohim, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Dios es el único soberano capaz de hacer esta obra. No hay otros seres, ni otros seres divinizados, otros dioses menores que puedan rivalizar con el Dios que creó los cielos y la tierra. Vaya, pregúntele a los adoradores de otros dioses si el Dios que ellos tienen puede hacer esto que hizo nuestro Dios. Cuando nosotros conocemos de alguna manera cómo Dios creó, cómo Dios formó las cosas, la creación nos lleva, hermano, a proclamar como los seres espirituales en Apocalipsis 4, versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nos lleva esto a proclamar lo mismo que proclaman los seres espirituales angelicales.